¿Cuándo debemos subir de marcha? El momento en el que debemos subir de marcha viene determinado por diferentes factores que influyen de manera importante en la seguridad. En este vídeo quiero enseñaros cuáles son esos factores a tener en cuenta y cómo influyen en la conducción. Tipo de conducción, ya sea una conducción deportiva o más bien una conducción segura y confortable, es uno de los factores a tener en cuenta. Y otro, y muy importante, las condiciones de adherencia en las que se desarrolle la conducción. Al realizar los cambios de marcha, normalmente hay que dejar de acelerar y coger el embrague, algo que debemos coordinar muy bien para conseguir una aceleración lineal sin sacudidas y manteniendo el peso del conjunto lo más centrado posible longitudinalmente. Cuando conducimos normalmente damos prioridad a la seguridad y el confort, por lo que debemos cambiar de marcha a unas revoluciones en las que tengamos suficiente par para enlazar con la siguiente marcha, pero sin llegar a ese momento de empuje, por lo que no utilizaremos más de un tercio del acelerador. En motos de 4 tiempos, para practicar una conducción segura y confortable, tanto para el conductor como para el pasajero, debemos cambiar entre las 2000 y las 4000 revoluciones por minuto. En motos tipo Naked, Touring, Custom o Trail de gran cilindrada, el cambio de marcha irá bien cerquita de las 2000 vueltas, entre las 2000 y 2500 vueltas, mientras que en motos más deportivas o con cilindrada inferior a 400 centímetros cúbicos tendremos que revolucionarlas algo más, acercándonos a las 4000 revoluciones por minuto. Las motos actuales poseen una gran capacidad de empuje. Cambiando a menos revoluciones de lo que estamos viendo en estas imágenes, nos resultará más fácil mantener la trayectoria y conseguiremos un mayor nivel de seguridad. Nos ponemos a los mandos de una moto de 4 cilindros, en este caso una CB 650R. Vamos a intentar cambiar con suavidad para evitar sacudidas. Encontramos muy cómodo cambiando incluso cerquita de las 3000 revoluciones por minuto. Por encima empieza ya a sacudirte y a empujarte. Así que yo aquí os veo muy bien entre 2000 y 3000 vueltas, incluso con esta moto de 4 cilindros lo admite perfectamente. Vamos a ver ahora qué tal se comporta esta moto de 4 cilindros utilizando cambio semiautomático sin utilizar el embrague. Cambiando en torno a las 2500, no llega a 3000 vueltas, cambio muy suave, no tenemos que utilizar el embrague, no tenemos que dejar de acelerar, con lo cual el peso se mantiene equilibrado durante toda la trayectoria y es fácil de conducir. Genial. Conducir con marchas muy cortas, primera o incluso segunda, hace subir demasiado las revoluciones, provocando que la respuesta del motor sea muy brusca, pudiendo dar lugar a la pérdida de adherencia. Como estamos viendo, conducir con suavidad se puede conseguir a muy pocas revoluciones, con mucha facilidad, cambiando pronto de marchas. Pero a veces, cuando llevamos mucha carga en la moto o cuando circulamos cuesta arriba, pues las condiciones nos piden más energía, más gasolina y por lo tanto tenemos que subir un poquito más de revoluciones antes de cambiar de marcha para poder superar el esfuerzo superior. En cambio, cuando circulamos cuesta abajo se puede cambiar pronto, ya que el motor baja muy poco de revoluciones cuando cambiamos una marcha. Apenas hay una caída de revoluciones, se mantiene muy bien, casi en las mismas revoluciones que antes de cambiar. Cuando realizamos una conducción deportiva y deseamos obtener la mejor aceleración, siempre nos veremos limitados por las condiciones de adherencia.
Cuando la moto va muy inclinada, debemos ser sensibles y precisos con el acelerador, aprovechando los tramos rectos para imprimir toda la potencia a nuestra moto. En tramos rectos, donde el neumático se apoya en el asfalto sobre su zona central, podremos acelerar a fondo hasta las revoluciones a las que nuestro motor nos entrega la máxima potencia. Siempre la aceleración más brillante la conseguiremos abriendo el acelerador a fondo, aunque debemos estar muy atentos para cambiar de marcha antes de perder tracción, ya que tanto si el neumático desliza como si entra en acción el control de tracción, perderemos aceleración. Circular en marchas altas es una práctica que os recomiendo para que mejore vuestra conducción con seguridad. Practica una conducción segura cuando estés en vías abiertas, y si quieres practicar una conducción deportiva, lo mejor que puedes hacer es venir a un circuito cerrado.